Pues damos la bienvenida a nuestros estudios al economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, muy buenos días. ¿Cómo mira usted el desarrollo de la economía ecuatoriana, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que siempre da que hablar? Los intentos de privatización de algunas empresas y actividades del Estado, incluyendo la refinería, la concesión de carreteras también anunciadas el día de ayer en gran parte del país, con excepción de las provincias australes de la Sierra por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la concesión que se dice la más inminente de todas de CNT, anunciada por Santiago Cuesta, quien acaba de dejar su consejería presidencial. Muy buenos días, un saludo a quienes nos escuchan. El tema del Fondo Monetario Internacional, veo yo que, sobre todo a lo que va el año, lo que nos falta para el año 2019, se torna un poco complejo para cumplir ciertas metas que el gobierno tiene en ese compromiso. Una de ellas es elevar para el presupuesto del año 2020 en los ingresos tributarios por $1.600 millones. Yo creo que ahí hay un cuello de botella importante, porque el gobierno no estaría encontrando la forma para que esto suceda. Se ha anunciado por ello que una de las estrategias, digamos, más directas sería una revisión en el impuesto al valor agregado. Uh-huh. Pero que obviamente, como se ha sostenido en algunos otros foros, dadas las condiciones de estancamiento económico de la economía ecuatoriana para el año 2019 e incluso para el año 2020, sería pues completamente perjudicial. Porque el ministro de Economía quedaría sin piso si es que lo hace, pues él reiteradamente ha dicho que no se tocará el IVA. Y además el señor vicepresidente de la República. Entonces, tendría pocas salidas el gobierno, y esto lo que nos podría llevar es a un incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, y obviamente se paralizarían ahí las transferencias que el fondo tiene previstas para el caso ecuatoriano tras el acuerdo que se ha firmado. Entonces, ¿a dónde nos pone eso? En una situación más compleja todavía, en una situación más compleja para el erario nacional, para las arcas fiscales, para este equilibrio fiscal que se requiere, porque obviamente pues el Fondo Monetario estaba actuando de un financista muy cómodo, diríamos así, para esta salida al problema fiscal del país. ¿Qué le dice relacionado con este mismo tema, economista Mendieta, las fluctuaciones que ha tenido el riesgo país en el marco de estas discusiones y proceso, una especie de buffer que había creado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Los procesos que se venían dando habían reducido el riesgo país, sin embargo en las últimas semanas tuvo fluctuaciones más con tendencia al alza. El riesgo país en el caso del Ecuador se mueve por dos variables fundamentales. La una es el precio del petróleo y la segunda es las reservas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central, que tiene el Ecuador mediante el Banco Central. En la medida que esas dos variables empiezan a moverse, en el caso de las reservas a aumentar y en el caso del precio del petróleo también, el riesgo país del Ecuador va a caer. Si pasa lo contrario, ¿no es cierto?, el riesgo país va entonces a aumentar. Esas son las dos variables que prácticamente estarían definiendo el riesgo país. Entonces, en ese sentido, el gobierno ha hecho esfuerzos interesantes, inclusive como parte del mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros colaterales, que las reservas monetarias de libre disponibilidad aumenten. Y eso lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es presionar a la baja el riesgo país, que es lo que observamos prácticamente en los primeros meses de este año 2019. Sin embargo, las fluctuaciones en el precio del petróleo también generan conflictos. Si bien es cierto, este momento el precio del barril del petróleo estaría, digamos, en una posición no tan desfavorable para el país, sin embargo, esas fluctuaciones futuras del precio del petróleo son las que nos estarían afectando. Sin embargo, ahí hay que decir que tras el acuerdo con el Fondo Monetario, el riesgo país tuvo una reducción considerable, y eso nos estaría permitiendo a nosotros acudir, ¿no es cierto?, a líneas de crédito un poquito más, digamos, cómodas, entendidas estas de diferentes medidas, ¿no?, de diferentes formas. Unas pueden ser préstamos, otras pueden ser los préstamos que ya están pactados con el Fondo Monetario y otras entidades internacionales, pero también la colocación de bonos, ¿no?, que sería una salida en el caso de que el Fondo Monetario, por ejemplo, no encuentre ciertos cumplimientos que el Estado tiene que ir ¿Qué le haciendo. dice a usted, economista Mendieta, la lentitud del gobierno, la falta de decisión
para poner ya a consideración de los entes pertinentes, en este caso la Asamblea, el paquete de reformas laborales que tanto se ha anunciado e incluso ciertas medidas económicas que se supone van a llegar? Yo creo que es muy perjudicial o ha sido muy perjudicial desde mi punto de vista el hecho de anunciar cosas que después no se concretan. En el caso laboral, en el caso tributario e inclusive en el tema de las reformas al Código Monetario, yo creo que ahí el gobierno como tal, su estrategia no fue la adecuada el momento en que lanza cosas y esas cosas se debaten ampliamente en el país. Obviamente salen analistas económicos de una o de otra tendencia y en ese caso lo que se genera es incertidumbre. Lo que va a redundar eso entonces es que ya el empresario o la empresa local, nacional, internacional, que ya este momento está venida menos en parte de en cuanto a la inversión productiva, pues todavía espera más y eso lo que va a generar, ¿no es cierto?, es que terminemos un año con mayor estancamiento todavía. Mire, si uno revisa las cifras entre enero del 2019 y enero del 2018, la generación de inversión privada cae en aproximadamente un 2,3%, que estaría explicando la mayor en una mayor proporción, desde mi punto de vista, este estancamiento económico que vamos a sufrir este y el próximo año. Porque cuando no hay inversión previa, no va a haber crecimiento futuro, hablando en plazos cortos. Entonces, y yo creo que le hace un flaco favor el hacer anuncios del estilo de reformas laborales, de reformas tributarias, que a la postre lo que hacen es generar incertidumbre, pero que no se concretan. Y claro, caen, como usted bien advierte, en una suerte de debate ya político, en donde llega a una asamblea que también estaría fragmentada, o que también estaría, ¿no es cierto?, con intereses políticos ya futuros, que obviamente ahí lo que van es a generar muchísimo cálculo político, y eso de pronto termina afectándole a la economía del país. Hoy jugará economista Mendieta aquí la selección ecuatoriana con Brasil. No es mi pretensión, con Bolivia, perdón. No es mi pretensión hablar de fútbol con usted y en este espacio, pero sí viene al caso el comentar por lo menos este anuncio hecho por el presidente de la República, esta propuesta que habría hecho en el foro amazónico a los presidentes de Colombia y Perú de organizar conjuntamente un mundial de fútbol, sabiendo que la organización de un mundial de fútbol podría significar 4 o 5 veces el monto del PIB nacional, así se reparta entre 3 países. ¿Qué sentido encuentra usted en una propuesta como esta hecha por el presidente de la República, hablando de economía? Sí, bueno, yo pienso que tipos de espectáculos de este calibre, claro que traen ciertos ingresos para las economías locales. Por supuesto que más allá de todo lo que pueda significar el afecto o desafecto con cierto equipo de fútbol, pero eso sí trae, y claro, una alegría con ello para las hinchadas, pero más allá de ello yo creo que sí mueve el espectáculos de este calibre economías locales, ¿no? Pero tenemos la capacidad para hacerlo. Es fácilmente, es fácilmente también calculable, refiriéndome al partido de Bolivia con Ecuador. Pero de ahí saltar ya a un mundial, yo sí creo que son palabras ya mayores, sobre todo, no solamente por el tema de, ya de beneficios, sino más bien por el tema de cuánto costaría una infraestructura o hacerse de una infraestructura de esa envergadura, ¿no? No sé, me quedaría la duda también si la prioridad del país, ¿no es cierto?, es quedarnos con estadios de primerísimo nivel y que obviamente pues eso después vaya a coadyuvar para un efecto positivo en la incipiente desempeño económico que tenemos como país. Yo creería, ¿no es cierto?, que no es el momento adecuado, ¿sí? Y en definitiva pues creo yo que existen otras cosas más importantes para temas de inversión. En Brasil se estimó entre 30.000 a 50.000 millones de dólares del costo de la organización. En Rusia fue muchísimo más, era también un desplante que hacía Rusia al resto del mundo, pero organizar un mundial es un tema muy serio por una parte y muy caro por otra. Completamente de acuerdo, yo creo que es así. Yo personalmente creo que el Ecuador no estaría en esas condiciones de gastar esas ingentes cantidades de dinero en este tema. Repito, habría un beneficio, pero el beneficio es muy mediático, ¿no? El beneficio es muy mediático, repito, se puede cuantificar, puede ser importante para las economías locales en su momento, pero no deja de no compensarse con la realidad económica que tiene. Vayamos un poco a temas algo más reales, menos
ficticios, menos utópicos, estos procesos de privatizaciones, concesiones, acuerdos público-privados anunciados fundamentalmente por alguien que ya no está, Santiago Cuesta? Mire, yo creo que ahí creo que el país debemos, y lo hablo en términos generales en los cuales yo me incluyo, madurar en cuanto a nuevas formas de entender la cosa pública. Yo creo que al país a veces nos quedamos en un discurso en donde solamente es blanco y negro, es bueno si es que es público y es malo si es que es privado, o al revés. Y las dos cosas yo creo que estarían erradas. Yo creo que debemos caminar a entender que una de las figuras, digamos, urgentes que tiene el manejo público en el país es entrar en una dinámica, no necesariamente de lo privado, por lo privado, sino en una dinámica de la eficiencia, en una dinámica de la optimización del gasto, pero sobre todo también... Allí cabe la palabra sinergia, una sinergia entre lo público y lo privado. Sí, y también, ¿por qué no decirlo? También que yo creo que es un tema que este momento ha generado una altísima desconfianza, y que son los valores éticos que hay dentro del manejo del tema público, la honestidad. Entonces yo creo que en esta se pueden generar mecanismos que nos vaya conduciendo hacia ello, y por qué no en ese caso pues generar estas alianzas, estas sinergias a las que usted hace referencia entre lo público y lo privado. Yo definitivamente veo con buenos ojos, veo que es una salida muy importante, y veo que es sobre todo un camino que el país debe evaluar con muchísima madurez, para que vayamos viendo el beneficio que eso tenga, porque eso puede tener muchísimo beneficio, más allá de generar mayores eficiencias, de generar mejores manejos en temas ambientales de ciertos proyectos, como pueden ser los que están vinculados con temas de petróleo, pero también pueden generar optimización de recursos, también pueden generar reducir gastos innecesarios al gobierno, que obviamente estamos viendo que por ahí, digamos, radica gran parte del problema económico del país. ¿Cuáles de estos los ve usted más factible? Se ha hablado de concesiones del Estado de algunas empresas públicas, que se comenzaría esto con la concesión de CNT, que se dice es ya inminente. Se ha hablado también de la privatización de la refinería, de la construcción de una nueva refinería con fondos privados y administración privada. Y el día de ayer se hizo un anuncio de una posible imposición de peaje en las carreteras, que vendría de la mano de una administración privada de las carreteras, tema que está siendo considerado también seriamente por el gobierno, que por el momento han dejado, no sabemos por qué, afuera a Suay, Cañar y Loja. Bueno, lamentable por lo último, pero yo creo que, mire, siempre hemos escuchado nosotros año tras año los problemas que trae la refinería de Esmeraldas desde el punto de vista de su modelo de negocio, que es la refinería. Y obviamente todos los problemas que eso ha conllevado. Inclusive, recordemos, se hablaba antes del gobierno de Rafael Correa, el problema en el que quedó prácticamente en soletas, o eso es lo que se anunciaba, y obviamente toda la repotenciación que necesitó para que pueda generar la cantidad de refinación de los barriles de petróleo que tiene este momento. Entonces, es un problema inminente, es un problema que se ha estado dando, y obviamente también creo yo que ahí, digamos, si es que se encuentra una fórmula no perjudicial para el país, sino más bien beneficiosa, mediante la cual se puede generar inversión o atraer inversión privada, yo creo que yo estaría de acuerdo con ello. En el caso de la CNT, de la misma forma, lo que hay es que evaluar si es que hay empresas que le están generando costo al gobierno, versus el servicio obviamente que está brindando, porque hay servicios públicos que tienen valor no monetario, como es por ejemplo el tema de salud, el tema de educación, en donde los temas de privatizaciones o de alianzas público-privadas son mucho más complejas de realizarlas, pero yo sí creo que en otro tipo de servicios, como es la telefonía, como es el internet, como es las telecomunicaciones, o como es el caso de la refinería, puede entrar el gobierno a hacer alianzas público-privadas. En el caso de carreteras también, porque ahí tenemos un problema. Lo primero que hay que partir es que, claro, con excepciones penosas, como el caso del austroecuatoriano, pero tenemos carreteras buenas en el país, que van a demandar en un cortísimo plazo ya un ingente rubro de gasto por tema de mantenimiento. Y obviamente, pues, si bien es cierto, hubo dinero en su momento para la construcción de ellas, pero para el mantenimiento ya se vuelve más complejo. Entonces, ahí sí debemos entrar en analizar fórmulas mediante las cuales ese mantenimiento se pueda sostener en este tipo de concesiones. Obviamente, con un peaje
justo, con un peaje que sea analizado desde el punto de vista técnico, porque no poner un peaje por poner, ni tampoco beneficiar en forma o extraordinaria, digamos, a la empresa privada, sino que haya una suerte de, digamos, ganar-ganar en esta negociación. Analizamos la salud del sector privado en los medios de comunicación. Economista Mendieta, demos una mirada, del sector público. Demos una mirada al sector privado. ¿Cómo está la industria, el comercio ecuatoriano en las actuales circunstancias? Bueno, está estancado. El comercio, la industria, en términos generales, el sector productivo no despega. Di una cifra de reducción de inversión privada en lo que va el año 2019 con respecto al año 2018. Es preocupante esto. Obviamente, pues yo creo que ahí radica gran parte del estancamiento o de la explicación al estancamiento económico del país, que el sector privado no logra despegar. No ve las condiciones necesarias como para que esto pase. No existe, o más bien no ha repuntado el tema de inversión extranjera para el caso ecuatoriano, que es muy importante, no solamente por los dineros frescos que llegan, sino por todo lo que implica el tema de las, como diríamos, pues de los beneficios que implica la inversión extranjera, y obviamente vemos que eso se va complicando. A eso hay que sumarle temas externos, como por ejemplo ese fortalecimiento que viene dando el dólar, sobre todo con las devaluaciones de monedas de países vecinos que son extremadamente competidores de lo que producimos del Ecuador ya de cara a las exportaciones, como es el caso del peso colombiano. Estas son cosas que nos ponen en problemas complejos. En conclusión, una economía que todavía sigue dependiendo de productos primarios, que todavía no deja de depender del petróleo y que tampoco saca de debate, ¿no es cierto?, el tema de dar un paso, digamos, hacia otra economía extractivista que quizás es mucho más compleja, como es el caso de la minería, ¿no? Sería valioso también escuchar su comentario, economista Mendieta, sobre la economía local. El día de ayer hubo una sesión convocada por autoridades nacionales para hablar sobre asignaciones y acuerdos para la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. Se habla del Gran Acuerdo Nacional 2030, se habla de una agenda local para la ciudad de Cuenca. En lo concreto, los anuncios hablaron de unos $550,000 que se destinarán para cultura, 150,000 para el Teatro Casa de la Cultura, 400,000 para la Bienal de Cuenca, y pare de contar. ¿Cómo está la economía local? Quizá podemos empezar sabiendo qué está pasando con la Universidad de Cuenca en términos presupuestarios. Universidad que llegó a bordear un presupuesto de $100 millones en el 2015. Bueno, en el caso de Cuenca, comenzaré por ahí. La economía cuencana es una economía muy interesante, ¿no? Es una economía que prácticamente yo diría que vive y respira por sí sola. Respira por sí sola por todo lo que ha logrado su importante sector industrial, su importante sector universitario también, porque tenemos nosotros quizás números privilegiados en cuanto a número de estudiantes por la cantidad de centros universitarios que existe. Y obviamente eso le da y le coloca en una suerte de potencial competitivo, que es lo que yo denomino para el caso de Cuenca muy interesante. Una capacidad institucional también fuerte, es decir, acá en Cuenca existe, inclusive históricamente, si uno ve esta capacidad de poder sentarnos diferentes instancias académicas, políticas y obviamente pues también privadas, y obviamente poder gestar el desarrollo. Yo creo que eso es un tema muy positivo. Y asimismo, afianzado en un sector industrial bastante fuerte que está generando, digamos, un importante valor agregado, que está generando fuentes de empleo y que obviamente pues ha ido avanzando a pesar de muchísimas vicisitudes, como atributos el caso de Cuenca, a pesar de, claro, porque mire, la conectividad no es la necesaria. Yo creo que hay un tema pendiente en cuanto a suelo industrial. No se ha dado ese tipo de salida, de soluciones, y en general. Yo me atrevería a decir, quizás no en las actuales administraciones, pero sí en las anteriores, se ha visto al sector industrial, a veces se le ve como no un aliado, ¿no? Y debería vérselo así, porque la fortaleza de Cuenca es del sector industrial. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Por supuesto que es importante el tema turístico, por supuesto que es importante todo lo que tiene que ver con servicios y tecnología, pero yo creo que si es que hemos tenido una vocación industrial, pues yo creo que Cuenca podría volcar
volcarse hacia ello. ¿Y las entidades públicas locales? El gobierno municipal bajó su presupuesto poniéndose en índices más realistas, me parece que de 260 millones al orden de 200 millones para este año, mientras la prefectura provincial señala tener muy poco dinero para obras. Entonces, yo diría que ahí es en donde tendríamos que generar un espacio de confluencia, ¿no? Un espacio de confluencia para que estos problemas nos vayamos poniendo al hombro todos como sociedad. El sector privado, el sector público y obviamente la academia. La academia juega un rol importante y era donde iba a entrar con el lado de la academia. Es el hecho de que apuntalar todo el conocimiento que se tiene para que obviamente se genere ahí sí un matrimonio que se necesita entre la academia y la vocación productiva, en este caso de Cuenca, y obviamente también el apoyo del sector público. Yo creo que eso se debe ir construyendo en forma sistemática, se debe ir construyendo en una forma de cara hacia el futuro, un futuro que obviamente yo creo que tiene que rebasar ese horizonte 2030, yo creo que tiene que ser más allá de ello, y obviamente pues ahí se van generando temas ya concretos, y que obviamente pues yo esperaría que de lo que usted hizo alusión a la reunión de ayer, pues no quede solamente en ello, ¿no? Porque no solamente es cuestión de sentarse. La intención de dialogar es lo que rescatamos de allí, es lo rescatable, pero en cuanto a los anuncios realmente pero tiene que ir a un paso, quedan en deuda. Así es, tiene que ir un paso más adelante, tiene que concretarse. Finalmente, en el caso de la Universidad de Cuenca, pues el caso de la Universidad de Cuenca, como usted sabe, el tema presupuestario viene generando problemas por el hecho de que ha habido intenciones de parte del gobierno de reducir el monto presupuestario para la universidad. Entendemos también que deben existir otras realidades del sistema universitario público del país, que obviamente pueden estar generando presiones para que la repartición de los presupuestos se lleve de otra forma. Y todo esto yo creo y avisoro que el próximo año puede ser que el gobierno otra vez nos vaya a exigir una revisión, lo cual obviamente es complicado, lo cual es complicado porque obviamente el presupuesto de la Universidad de Cuenca pasa por un importante monto de inversión, ¿no? Mire usted, la Universidad de Cuenca, yo creo que si uno compara con otras universidades del país, pues obviamente muestra una cara diferente, yo creo que sobresale, es muy interesante aquello. A veces uno se acostumbra, y eso está bien, nos acostumbramos a tener espacios públicos de muy buena calidad, comparables con los privados, ¿por qué no? Y así mismo debe de ser, pero a veces eso cuesta mucho. Y si uno va a otras universidades también públicas en el país, ve que ni siquiera se llegan a tener estos estándares de calidad. Podemos tener una idea del presupuesto universitario, y también sería interesante conocer cómo está el costo por estudiante. Hay estadísticas que se llevan en el país, siempre existen asimetrías también en este tema. El presupuesto de la Universidad de Cuenca, como conocemos nosotros, pues supera los $80 millones, de los cuales el tema del fondo destinado para lo que son salarios más o menos está en el orden de los $55 millones, lo que deja una brecha interesante para lo que tiene que ver con inversión. Esa inversión, hablamos de una inversión tanto, digamos, física, como también una inversión en capital humano cuando hablamos de temas de investigación. La Universidad de Cuenca tiene un sistema de reparto de esta inversión, yo creo que equitativa, pero que obviamente siempre es perfectible, ¿no? En el caso sobre todo de la investigación, que es... ¿Cómo estamos en la Universidad de Cuenca con estos índices de inversión por estudiante? Si es que tiene estos datos comparados con otras universidades del país. Más que ese es el dato del costo de estudiante. Costo, ¿no? por estudiante. La Universidad de Cuenca ha hecho un esfuerzo en los últimos años de tener información, clara, que obviamente a veces es compleja porque al ser, digamos, al tener múltiples servicios y al tener también profesores que, por ejemplo, se comparten entre facultades, extraer el costo por facultad, por carrera, resulta difícil. Ha habido exigencias también que se le ha dado de incrementar el número de ingresos, por ejemplo, a la universidad sin incrementar presupuestos. Así es, el número de cupos, ¿no? El número de cupos. Entonces, por ejemplo, en el caso de economía, de la Facultad de Economía, que tenemos nosotros 6 carreras, más o menos el costo del estudiante en este momento está por los $1,100 del semestre. Yo creo que es un costo bastante
bueno. Hablo por la carrera, por la facultad que conozco, con la cual tengo datos. Obviamente existe también información para las otras facultades, pero llegando a ese valor, pues yo creo que se ha hecho esfuerzos interesantes por mantener un equilibrio, o más bien una tasa, digamos, número de estudiantes, número de profesores y costo de los mismos, y yo creo que bastante asequible si uno observa, ¿no es cierto?, el mercado inclusive local, y uno compara, por ejemplo, la carrera en una universidad, digamos, también de la ciudad de Cuenca. Yo creo que es un costo bastante eficiente, y que obviamente pues nos lleva a pensar en que estamos logrando resultados importantes. Ahora, claro que eso habría que también sopesar con temas de resultados, y yo creo que los resultados también están a la vista. Se están generando profesionales que están dando cara al sector privado, sector público. Lamentablemente, en un esquema de falta de empleo, pues obviamente siempre va a ser complejo, pero estamos generando, creo yo, también temas de investigación que siempre desde el área social es un poquito más complicado que desde el área técnica, y que obviamente pues yo creo que estamos encarando estos problemas de dificultades económicas que atraviesa el país, que digo yo, y culmino con ello, espero no se pongan peores para el caso de la universidad en el caso del próximo año. Y si es así, pues yo creo que estaremos en el justo derecho también de reclamar lo que estamos logrando, de mostrar también lo que se está logrando, y de obviamente no permitir que esto se reduzca, porque yo creo que la universidad y la educación es una salida que obviamente no es negociable para los temas de desarrollo. Muchas gracias por su presencia. Han escuchado al economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.